Ok, muy buenas noches. Les hago el saludo inicial de esta sesión en la cual vamos a seguir con la serie de conversaciones y reflexiones que habíamos planteado en un video anterior acerca de cómo se entiende la muerte. Hoy en día tenemos al maestro Alejandro Rodríguez, Martín Alejandro. Un saludo, Martín. Buenas noches, Jesús, un gusto. Ok, y también tenemos el maestro René Muñoz con nosotros para continuar reflexionando. Hola Jesús, ¿qué tal? Buenas noches. Ok. El día de hoy nos convoca a hablar acerca de los fundamentos, los fundamentos de la tanatología como tal. Pues haciendo una definición de la tanatología desde su etimología, podríamos entender que la tanatología tiene que ver con el estudio de la muerte, entendiendo que tenemos el prefijo thanatos, que es muerte, y la otra parte que es logos, el tratado o estudio o discurso, ¿no? Acerca de la muerte. Esto en un intento de poder sistematizar algún conocimiento acerca de la muerte como tal, sobre todo hoy en día que impera algunas nociones cientificistas que intentan explicar y dar cuenta de los fenómenos que vive el hombre. Actualmente, este mismo fenómeno sucede con la tanatología, el cual no se ubica del lado de una ciencia. Incluso podríamos plantear que es más una disciplina, un lugar de encuentro de otras ciencias o disciplinas, pero al no tener una base epistemológica sólida, es difícil ubicarla como tal. Pero en su intento de poder plantearnos algunas cuestiones, o poder explicar un poco de su quehacer, existen algunas finalidades o objetivos de la misma. Por ejemplo, esta función del tanatólogo por otorgar o proporcionar una muerte digna, en paz y en plena aceptación. Pero realmente habría que preguntarse si es posible otorgar este tipo de muerte, ¿no? Y esto lo planteo a fin de poder generar cierta reflexión para preguntarse acerca de qué es en sí la tanatología, cuáles son sus fundamentos, ¿no? Y pues lanzo la pregunta de cómo la entienden ustedes. ¿Quién gustaría empezar? Hola colega. Justamente un poco en función de lo que estás planteando, creo pertinente recuperar parte de tu discurso en términos de cómo es que en la actualidad se ha generado una reproducción bastante acentuada acerca de lo que es el discurso tanatológico. Tan es así que únicamente se ha limitado a plantear que se trabaja con las pérdidas como tal, y justo en esta categoría de pérdidas se abarca cualquier tipo de pérdida, ¿no? Desde lo que implica un divorcio, un cambio de domicilio, lo que implica perder algo que puede tornarse un tanto significativo. Sin embargo, creo que la pretensión de la reflexión de hoy estriba en replantearnos qué es la tanatología, ¿no? ¿Cuáles son sus objetos de estudio? ¿Cuál es su finalidad? Y a decir verdad, pareciera
en este sentido, que la tanatología, si lo pensamos estrictamente desde el orden etimológico, el estudio de la muerte, o sea, finalmente algo que tengo que comentar es que a la muerte no se le estudia nada, ¿no? Porque finalmente se asoma como abstracción la noción de muerte, ¿no? Y en este sentido, algo que hemos venido trabajando en cuanto a algunas cuestiones de investigación es que efectivamente tendríamos que estudiar más bien los efectos que devienen de la noción muerte, ¿no? Esos efectos que tienen un impacto a nivel psicológico y que desde ese tenor pudiésemos referir que la muerte tiene que separarse de las otras muertes que se generan desde el orden de lo simbólico, ¿no? La tanatología específicamente focaliza su atención en los efectos de esa pérdida que se relaciona directamente con eso que se llama muerte. Casualmente pudiese recuperarse el concepto de muerte para hablar desde el orden de lo metafórico, ¿no? Sin embargo, la muerte, desde el entendimiento del orden de lo social, pues es justo cuando alguien orgánicamente está anulado de la posibilidad de continuar funcionando desde esa posición, y entonces es cuando la muerte llegó, ¿no? O bien plantear que la muerte se hace presente desde el momento en el que se genera un pronunciamiento acerca de la posibilidad de la inminencia de mi propia muerte. Y en este sentido estoy planteando que hay de entrada un diagnóstico que tendría que mediatizarme como para pensar en mi finitud, en mi muerte, en mi propia muerte. Entonces, desde esa lógica, veamos cómo es que frente a la abstracción muerte, prácticamente pasamos al lugar de la encarnación. Es decir, ya tiene un nombramiento. Ahora, y desde ahí se empiezan a experimentar una serie de reacciones que están íntimamente conectadas con una posición de subjetividad. Y fíjense, ya cuando recupero esta noción de subjetividad, de lo social o de la cultura misma, pues estamos incorporándonos a un terreno en donde esto se torna complejo. Entonces, si nuestra pretensión es querer tornarnos como muy cientificistas a propósito del discurso tanatológico, esto es una imposibilidad. Fíjense, entonces, en este orden del discurso que estoy planteando, básicamente estamos en vísperas de cuestionar cuál es la estructura conceptual que acompaña al discurso tanatológico, cuál es la lógica en términos de los constructos que mediatizan el discurso tanatológico para cuestionarnos si en verdad cuenta con una base epistemológica. Tan es así que pudiese atreverme a plantear que no se trata de una ciencia, se trata de una disciplina humana, ¿no? Que nos está convocando constantemente en función de esos efectos que se generan a partir del acercamiento a la muerte o bien cuando ya se concretó. Entonces, si distanciamos este discurso cientificista, pues prácticamente tendríamos que reconocer que también la técnica se deforma, porque efectivamente la técnica está íntimamente relacionada con el orden cientificista, ¿no? Entonces, lo que estoy planteando en este momento es que la tanatología, o más bien el discurso que está inmerso en cuanto a lo tanatológico, tendría que continuar convocándonos
y pensarlo como un área del saber humano que constantemente nos cuestiona respecto a cómo se moviliza eso que es efecto de la noción de muerte. Entonces, no sé en este sentido qué pudieses plantear, amigo Martín. Sí, un gusto saludarlos. Pues la verdad este tema es muy interesante, ¿saben? Porque justo rescatando parte de su discurso, de sus planteamientos, pues efectivamente la tanatología hoy en día me parece que desde mi punto de vista se ha simplificado, como lo decía Jesús, un intento de dignificar un poco el proceso de morir, que en ese discurso me parece que no es que esté mal ni bien, ¿no? O sea, me parece que ahí existe una pretensión ya establecida del profesional de la salud, o incluso esta creencia ya muy popular, pues que el tanatólogo es pues el que de alguna manera acredita esta parte de dignificar el morir. Pero la verdad es que las cosas son un poquito más complejas que solamente mediatizar con estos discursos. Y bueno, a mí me gustaría pues como retomar un poquito la pregunta de Jesús cuando él dice cuáles son los fundamentos de la tanatología, ¿verdad? Y bueno, efectivamente, como también lo planteamos ahorita, no hay como una epistemología fuerte y sólida en este tema de la tanatología, puesto que la tanatología recupera como muchos modelos o se ampara en muchos modelos psicológicos que de alguna manera pues fueron como siendo como, se fueron construyendo en el tiempo, y entre ellos pues la postura psicoanalítica tiene mucho margen y mucha influencia, los discursos conductistas, pero sobre todo donde se acentúa más como de alguna manera como ciertos principios que retoma es del humanismo, ¿no? Esta parte de trascendencia que mucho también se asume y se deja como un principio de acompañamiento para las personas que están pues al borde de la muerte. Y entonces ahí ya vemos como ciertas ideas ya implícitas en las personas que acompañan, y que por un lado es, la persona se tiene que ir como en paz y en sana dignidad, ¿no? Y por otra parte, buscar la trascendencia y el sentido de la vida misma. Sin embargo, en ocasiones, pues no, como lo decíamos, no es así. Y creo que muchos de esos planteamientos tienen que ver más como con las ideas como populares que se han hecho en la psicología de desarrollo, de crecimiento personal, y que en ocasiones se han de fondo tomado, o la tanatología los ha tomado en ese sentido, ¿no? Sin embargo, pues también de fondo toma de muchas disciplinas, por eso sí me parece que más que una ciencia termina siendo como una disciplina que acompaña y que de alguna manera juega un papel importante de conexión entre lo que se va viviendo y de alguna manera va acentuando algunas posturas que serían importantes que los médicos que acompañan a estas personas o toda la personal entorno no familiar, pues puedan considerar, ¿no? Sin embargo, en esas consideraciones, pues muchas veces se asumen como verdades absolutas, y en ocasiones es importante el recuestionar ciertas posturas e ideas en relación a esto, ¿no? Pero bueno, observamos de fondo, pues que también hay ciertas ideas de la antropología, posturas religiosas, o retoman quizás de algunas posturas ante la muerte, un poquito como la línea trayectoria de la vida, más bien de las posturas religiosas, toma algunos principios filosóficos, y aquí me parece importante que en ocasiones la tanatología termina también siendo como una especie como de monopolio, en el sentido de que hay ciertas disciplinas que vienen a complementar a la parte de la tanatología, pero que no son de la tanatología en sí misma. O sea, hablo de los cuidados paliativos, por ejemplo, ¿no? O sea, es una parte específica de la medicina que, pues, que complementa a la parte tanatológica o viceversa. En ocasiones
las posturas tanatológicas las asumen como propias y no es por ahí tampoco, ¿no? Otra cosa que también habrá que distinguir son los procesos, por ejemplo, de duelo, los estudios de duelo ante personas posterior a la muerte o previo a la muerte. También son otras disciplinas y son otras áreas específicas que en ese sentido ahí hay mucho área de estudio muy interesante que permite dar un marco de referencia para entender la complejidad del sufrimiento humano. Entonces, pero es otra área, esta disciplina, y en ocasiones la tanatología lo asume como propia también, ¿no? Otra parte que quizás puede ser el tema de lo bioético, ¿no? Que también en ocasiones termina rayando un poquito en esas disciplinas. Entonces parecería que en ocasiones la tanatología termina siendo como muy, eh, trata de monopolizar un poquito todas las disciplinas en función a lo que le vaya aconteciendo, lo que vaya creyendo que es importante asumir como marco de referencia epistemológico, ¿no? Pero aquí decían también algo importante, o sea, si partimos de la línea etimológica, que es el estudio de la muerte, ¿verdad? Es interesante porque desde la parte mitológica de los griegos, el tema o el concepto de muerte, pues era pensada o se entendía como la personificación de la muerte sin violencia, ¿no? Y quizás de ahí venga un poquito la idea también de la muerte con dignidad, ¿no? Que quizás se retome desde la mitología esa idea de muerte sin que sea violenta, ¿no? Pero aquí la pregunta también que tendríamos que hacernos es, ¿cómo y a quién le acontece la muerte, no? Tú decías, amigo, que la muerte terminaba, que no podíamos estudiar la muerte, ¿no? Digo, si lo pensáramos a nivel de concepto, pues al final me parece que es posible como estudiar el concepto, más no como el ente, porque efectivamente pues no hay como un ente, no hay como una sustancia, ¿no? Pero en la simbolización esta que comentabas, en el significado que representa para las personas, en el impacto, por supuesto, hay mucho de qué hablar al respecto, ¿no? Y yo me preguntaría, ¿a la muerte tendríamos que pensarla o estudiarla a nivel de a quién y cómo le acontece a la muerte, ¿no? O sea, porque cuando hablamos de muerte, pues también tendremos que hacer una asociación directa con a quién le acontece. Y yo creo que para que se le acontezca a alguien necesita estar en un organismo vivo que tenga que morir. Sí, en ese sentido, pues todas las personas somos organismos vivos y nos enfrentamos a la posibilidad latente de morir. Y bueno, desde esa lógica de pensamiento, yo creo que podemos integrar el tema de la vida como parte de la muerte, porque no podemos estudiar tampoco la muerte sin considerar la parte de la vida. Por eso la importancia de quién acontece y cómo acontece la muerte, ¿no? Y de primera instancia, pues tendríamos que identificar que le acontece a organismos vivos y que ahí en ese sentido, pues tendríamos que tomar quizás principios mm, eh, desde el punto de vista científico, que hoy en día pues ya también está como postura, hay unas posturas como la tanatología evolutiva, ¿no? Que pretende mucho rastrear la parte filogenética y ontogenia de los organismos vivos, como un poquito rastreando nuestras posturas ante el tema de la muerte, por ejemplo, ante el tema de los cadáveres, ante el tema como de lo que representa para la comunidad, el hecho, los legados de las personas que nos encuentran. Y bueno, un sinfín de temas bueno, que poco a poco iremos como explorando, ¿no? Pero en este sentido, ¿a quién le acontece la muerte, amigo? Yo pensaría que eh, le acontece a un hombre con un aspecto de significado, que ya de por sí el hecho de cuestionarla y ya el hecho de por sí de narrarla, de utilizar un lenguaje, de tener una conciencia de que eso va a ocurrir y de que eso puede llevar a la parte del suicidio, por ejemplo, el hecho de saber que podemos morir y que necesitamos morir, pues eso me habla como de características muy especiales de nuestra esencia como humanos, ¿no? O no sé cómo ustedes lo vean.
Sí, por supuesto, amigo Martín. Quisiera recuperar parte de lo que estás planteando y efectivamente algo eh, que quisiera recuperar es justo el asunto del organismo vivo. ¿A quién y cómo dices, no? ¿A quién? Por supuesto que se trata de un ser humano, de un organismo vivo, decías, ¿verdad? Pero hay muchos organismos vivos. Aquí tendríamos que plantear la diferencia puntual entre los organismos vivos. Y justo ahí es donde se genera una diferenciación entre lo que le ocurre al animal y lo que le ocurre a este ser guión humano, ¿no? A este que justamente está atravesado por una condición histórica, a este humano que está atravesado por el lenguaje, y en tanto existe el lenguaje, por supuesto que ahí es donde deviene esta noción de muerte, y entonces es ahí donde se hace problemático el hombre, ¿no? A propósito de recuperar estos planteamientos de la antropología filosófica, en el sentido de plantearse el problema del sentido, ¿no? ¿Cuál es el sentido de la existencia humana? Una pregunta que no es tan sencilla de responder, porque pareciera que tenemos que toparnos con la muerte, acercarnos a la muerte, tener una relativa conciencia de la muerte como para empezar a replantear, no sé si el sentido o los sentidos y las múltiples, perdón, formas de trascender. Entonces, en este sentido, eh, creo que esa diferencia es necesaria. ¿A quién y cómo? Por supuesto que es a un hombre, ¿no? Digo, más bien para no acercarme a cuestiones genéricas, es a un humano, ¿no? En donde empieza a problematizar su propia existencia desde el momento en el que adquiere conciencia de la muerte. Tan es así que de ahí emanan una diversidad de discursos para intentar responder a lo que implica la noción de muerte. Y a propósito de lo que planteabas, amigo, de esos símbolos, de los rituales, de toda esta gama de expresiones que giran en torno a la muerte, ¿no? Y en ese sentido, ¿a quién? A un humano. ¿Y cómo? Hay tantas formas de cómo llega la muerte, ¿no? A propósito del planteamiento del suicidio, pero hay otras formas que tienen que ver con una enfermedad terminal, eh, muertes súbitas, muertes por homicidio, por accidente, etcétera, o sea, finalmente la muerte llega. Entonces, eh, mmm, creo que ahí es donde se juegan las finalidades del discurso tanatológico, en el sentido de reconocer que se trabaja con un humano que está experimentando una pérdida que se relaciona con muerte, ¿no? Y en ese tenor, eh, cuando alguien muere o cuando alguien es diagnosticado por una enfermedad, por supuesto que se quedan los deudos, es decir, ahí están los alternos, que son justamente los familiares, pero también hablabas de un equipo de profesionales de la salud que muchas veces, no sé si la tanatología monopoliza o quienes están atravesados por el discurso tanatológico lo monopolizan tanto a lo tanatológico que inclusive ya tienen conceptos preconcebidos respecto a la forma de cómo tienen que acompañar. Y fíjate lo que estoy planteando, ¿cómo? En verdad, no creo que sea tan sencillo el hecho de responder esta pregunta, ¿cómo intervenir frente al otro? Porque si bien es cierto, algo que tenemos que reconocer desde esta posición tanatológica es que ese otro es único, está atravesado por su unicidad y entonces su condición histórica es distinta
de la del otro. Por lo tanto, creo que no tendríamos que alienarnos tanto a estas concepciones que se han inclusive trillado en el quehacer tanatológico y que lejos de acompañar a quienes están mediatizados por la noción de muerte, terminamos generando un entorpecimiento en cuanto al proceso de intervención. Entonces, eso de pensar este asunto de la paz, de generar paz o de dignificar los procesos, creo que habría que replantearnos este asunto y sobre todo reconocer que la tanatología, como bien lo precisaste, amigo Martín, tiene que ver con un trabajo interdisciplinario. O sea, es atreverse a reconocer que si pensamos desde la lógica de los cuidados paliativos, pues no solamente implica atender la parte psicológica, sino también la parte biológica, espiritual, la parte social, en donde pueden advenir un conjunto de profesionales o paraprofesionales que también pueden acompañar en este proceso. Entonces, el problema, creo, estriba en que muchos de los profesionales que han tenido acceso al discurso tanatológico no se atreven a analizar exhaustivamente lo que va a implicar su proceder y entonces, en tanto se alienan a las posiciones tecnificadas, en nombre del bien pueden pecar, ¿no? En nombre del bien pueden estar actuando o posicionándose desde este lugar de lo heterónomo, de lo prescriptivo, y entonces al final el sujeto queda marginado. Y creo que ahí ya se genera una condición indigna en el sentido de no legitimar su propio discurso. Y en tanto legitimamos su discurso, reconocer que hay un saber implicado y que no necesariamente tengo que conllevarlo a que se tope con la paz, a que cierre ciclos, a que se vaya feliz, porque finalmente esa es la pretensión de este contexto mediatizado por la modernidad, donde no hay cabida para el sufrimiento, sino para la felicidad. Entonces, pareciera que esta tanatología comercial promete felicidad, ¿no? Un desarrollo absoluto, en el sentido de que existe un autoconocimiento profundo y entonces desde esa lógica pensar que ya el trabajo está dado, pero finalmente creo es una disciplina un tanto híbrida en el sentido de reconocer que sí está en juego esta condición de lo humano que nos convoca a seguir repensando, pero también está la parte del orden filosófico, ¿no? En donde hablamos de una existencia, de una finitud, de un ser, de un haber sido, en donde pudiésemos recuperar esta noción de trascendencia, que en efecto no hay una forma de responder a cómo se trasciende, pero finalmente se intenta dejar un legado y ese legado estará determinado por el caso por caso, es decir, por el reconocimiento de la individualidad. Entonces, creo que la tanatología por lo menos nos tendría que convocar a seguir replanteando qué es eso que se supone que es su objeto de estudio, ¿no? Porque ahí es donde está lo complejo, ¿no? ¿Ok? Sí, amigo Martín, adelante. De acuerdo contigo, amigo, sí, por supuesto, hay muchas posturas que describes muy bien. Y fíjate que ahorita, retomando algunas cosas,
el punto sería cómo darte cuenta de que no te das cuenta, ¿no? O sea, digamos que de alguna manera se vive en una ceguera de percepción y de conciencia y de entendimiento profundo a la experiencia subjetiva de la persona que está muriendo, y entonces se asumen de alguna manera posturas y se dan por hecho que desde el discurso teórico que se ha instaurado en estas personas que acompañan alrededor, como que digamos que se implanta o se trata de implantar en las personas para que quizás se cumpla la expectativa del que acompaña, más no del que muere, ¿sabes? Entonces, en ese sentido, pues me parece que estamos olvidando realmente lo esencial, porque quizás la persona esté más interesada en que se cumpla el cierre de ciclos, porque teóricamente se escucha que yo hago eso por ti, o que teóricamente se escucha que morir dignamente hace que también cumpla mi expectativa interna, pero quizás la persona que está muriendo, quizás se pueda morir en una profunda negación y es una forma de legitimizar su propio dolor y su propia forma de pensar y vivirse en el vivir, ¿no? Porque no sabemos qué representaciones o símbolos o situaciones emocionales o cognitivas o intrapsíquicas le esté generando a la persona que muere, ¿no? Del qué y cómo se acompaña. Y bueno, en este sentido, pues no sé, sería interesante como considerar primero el cómo entendemos, o sea, cuál es el marco de referencia que la persona que acompaña a estas personas que están muriendo, cuál es su marco de referencia, porque bien lo comentabas, si de alguna manera nos adherimos a este discurso, pues que pretende o que suena de fondo muy de desarrollo humano, ¿verdad? Muy a nivel como de una especie como de crecimiento personal, ¿no? Creo que la parte referencial profunda está hueca porque parecería que no se logra sintonizar con el dolor, con el sufrimiento, con lo que pudiera estar ocasionando en esta experiencia subjetiva de pérdida o de acercamiento a la muerte, ¿no? Y en ese sentido, creo que mm, quizás también falte eh, un poquito como concientizar de esta ceguera de percepción de la cual tenemos todos, ¿no? Hasta cierto punto, cuando se observa desde afuera, desde un tercero, ¿verdad? La observación que uno hace, pues se simplifica, se fragmenta y no damos por hecho que esa fragmentación de esa realidad que estamos describiendo y que más bien damos por hecho y que más bien buscamos que se logre y que se pretenda conseguir, de alguna manera aniquilamos la poca o mucha dignidad que pueda tener la persona, ¿no? La verdad es que me llama mucho la atención que en ocasiones que he tenido acompañamientos a personas al final de la vida, se les pregunta sobre el tema o expresan sobre el tema de la dignidad y mucha gente no tiene como algo muy claro de lo que es dignidad, ¿sabes? Pero sí tiene claro lo que no es dignidad, ¿no? O sea, es decir, muchos de ellos en ocasiones es, pues por lo menos quiero y espero que me traten bien, que me respeten, ¿sí? Que escuchen mis solicitudes, mis expresiones. Y en ese sentido, como que parecería que la gente tiene claro el cómo no le debes de tratar, ¿no? Quizás no saben cómo se aspira y cuál es esa dignidad en la que de alguna manera se promueve mucho y que en ocasiones se olvida porque como que falta una sintonía con el otro. Y cuando hablo de sintonía, pues hablo de una sintonía que va un poco más como a atender un poquito como un esfuerzo de uno mismo. Es más allá que la empatía, ¿no? Porque también creo que en ese sentido se ha promovido mucho el tema de la empatía como una forma de acompañamiento a estas personas. Pero me parece que también queda corta el concepto de empatía, porque también se ha trillado mucho y se ha prostituido mucho este concepto. Me parece que el concepto sintonía, que tiene que ver mucho con el describirme y saber qué me ocurre a mí con la experiencia cercana que el otro está teniendo de la muerte, ¿no? Primero hacer esa distinción, una observación interna de lo que me ocurre a mí con lo que le ocurre a la otra persona. Y después hacer un esfuerzo
por sintonizar esas emociones y esa experiencia subjetiva que el otro tiene y regresar hacia mi persona y decir hasta qué punto puedo yo ayudar con ese dolor o con lo que está viviendo ese otro, ¿no? ¿Qué es de él y qué es mío? Para poder saber cómo intervenir o saber cómo acompañar o saber qué puedo hacer y quizás en ocasiones una simple presencia pueda hacer más que muchas palabras o un discurso que se puedan llevar a cabo con la persona, ¿no? El hacer o legitimizar la vida del otro me parece fundamental, pero a partir de lo que al otro le genere sentido, a partir de lo que al otro le genere un sentimiento eh, de salir, perdón, de saber cómo afrontar la vida misma, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues coincido bastante con lo que expresas, amigo, porque hablamos pues entonces de una ceguera profunda mm, de, de conciencia en cuanto a que parecería que es como el pez, ¿no? No se da cuenta que está dentro del agua hasta que echa un brinco fuera de él, ¿no? Y para hacer ese brinco, pues es a lo que quizás tú exhortas un poco como al cuestionar y justo como a replantear la forma de describir y de pensar, pues estas situaciones complejas de la estamos como un poco en lo mismo. Sí, efectivamente, creo que tendríamos que cuidarnos de lo que implica el hecho de apropiarnos abruptamente del conocimiento en apariencia científico, ¿no? Porque muchas veces, frente al hecho de eh, escuchar ese conocimiento, básicamente se puede generar también una sordera. Aparte de ceguera, sordera, amigo. Tan es así que aquí es donde se suma otra parte determinante de eso con lo que debería de contar el tanatólogo y que tiene que ver justamente con un proceso personal respecto a, a lo que representa para él la muerte, ¿no? Y estoy hablando de un proceso de análisis profundo, a lo mejor con psicoanálisis, un proceso psicoterapéutico, en donde pueda tener acercamiento a mis propios fantasmas y entonces no se genere esta parte contratransferencial que muchas veces es excluida en las relaciones que se concretan con un otro, sobre todo cuando se trata de muerte. Es una condición distinta en cuanto al abordaje y entonces creo que tendríamos que ir repensando qué es lo que implica el hecho de plantear que tiene que perdonar, que tenemos que ser empáticos, que tenemos que cerrar ciclos, que se tiene que morir dignamente. Y como bien lo decías, amigo, esto no es una cuestión de una cuestión conceptual en la que al otro le planteemos o le impongamos que se tiene que morir dignamente, ¿no? Sino más bien lo que está en juego es justamente el respeto, eh, el hecho de legitimar y de magnificar la palabra del otro. Creo que me quedaría en esa parte, ¿no? Y de esta manera poder proceder éticamente en cuanto a lo que representan los procesos de intervención. Entonces, más que sujetarnos a la técnica, más que sujetarnos al hacer, creo importante desarrollar esta posibilidad de discernimiento necesario para que entonces podamos acompañar desde una perspectiva distinta en función del movimiento, del saber del sujeto que está mediatizado por la muerte. Eso es lo que quisiera plantear. Adelante, amigo Martín. Sí, igual para tener alguna conclusión de este tema que me parece muy interesante, muy profundo, que todavía pues vale la pena seguir como profundizando. Pues bueno, aquí yo quisiera terminar nada más haciendo algunas distinciones, ¿no? Por un lado, eh,
de tanatología como concepto, ¿no? De pronto, a nivel conceptual podemos pensar muchísimas cosas y quizás reflexionar al respecto de muchas tantas, pero no tiene mucho que ver con la cuestión eh, real, vivida, encarnada, con las personas que están viviendo procesos de muerte cercanos a ello, ¿no? Hay que hacer esa distinción importante. Un tema es el concepto, y aunque sea el estudio de la muerte, pues es otras cosas, ¿no? Y por otra parte, también identificar que eh, la tanatología no es un modelo en sí mismo de intervención, sino que más bien plantea, me parece, como una forma como eh, de complemento multidisciplinario y que pretende de alguna manera acentuar un poco el legitimizar la vivencia y de la cercanía a la muerte en la persona que tiene una experiencia subjetiva de pérdida cercano a ello, ¿no? Entonces, es importante distinguir también eso, porque luego también se entiende la tanatología como un modelo de intervención y no es así. Sí, más bien como lo decía el amigo René, tiene que ver más con una disciplina que pretende complementar otras tantas y que de alguna manera encabeza un poquito la forma de cómo considerar algunos postulados para el manejo de la muerte o de la persona que muere, ¿no? Y algo importante que estamos observando ahorita es tener muy en cuenta que lo que nosotros pensamos como personal de la salud o como incluso familiar de la persona que muere, incluso o amistad, es que eso que pensamos ya nos demos cuenta que es solo para nosotros, o sea, no es para los demás, ¿no? O sea, por ejemplo, discursos como la tanatología es para ayudar al buen morir. Digamos que, pues mire, pretende una buena intención, o sea, palabras lingüísticas, si ustedes quieren, en este discurso, queda como ad hoc, pues, pero puede, esta idea de la persona tiene que morir eh, de alguna manera como resolviendo sus problemas, eh, aprovechando este momento que sabe que ya va a morir para que entonces pueda de verdad vivir, encontrar sentido a la propia vida, adueñarse de la muerte. Me parece que son como posturas muy trilladas en la tanatología popular, que me parece que es importante como cuidarnos también de ellas, porque parecería un buen intento, una buena intuición, un buen querer ayudar de alguna manera, pero de una manera un poco como ilusoria, porque aquí más bien queremos que la gente comprenda a profundidad la vivencia y la legitimidad de la experiencia subjetiva del otro, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, eh, estas reflexiones pretenden un poco, pues poner en la llaga del cuestionamiento del cómo estamos haciendo las cosas, ¿no? Eh, en ningún momento con la pretensión de tampoco exponer nuestra verdad, sino simplemente exponer ciertas posturas que puedan cuestionar a lo establecido, que se da por hecho y que también hemos visto que en la práctica hace mucho daño, o sea, que también hemos llamado iatrogenia psicológica, que es hacer más daño a la persona que muere, ¿no? Por esta incapacidad, por esta negligencia o incompetencia del personal que acompaña a esta persona, que trata de imponer, como hemos venido señalando, sus posturas y sus ideas, y no se legitima la experiencia subjetiva del que está al borde de la muerte, ¿no? Entonces, pues la verdad, esperemos que esto pueda ser de utilidad para todos ustedes y un gusto compartir estas charlas con ustedes, amigo René, amigo Jesús. De igual Ok. forma, un placer, amigo Martín, amigo Jesús, y de igual manera es un placer estar compartiendo con el público que está un poco atento a las reflexiones que estamos llevando a cabo, y entonces pues continuaremos reflexionando. Un placer. Ok, con esto hacemos el cierre de esta sesión. Agradezco al maestro René, al maestro Martín, por acompañarnos y compartirnos esta serie de reflexiones, ¿no? El próximo mes estaremos en este mismo canal, por esta misma vía,
continuando con esta dinámica que estamos generando, ¿no? Y también hacemos la invitación para que si existe alguna duda o algún tema en específico que sugieran, háganlo saber por medio de comentarios en nuestras redes sociales, sea en Facebook o en el mismo canal de YouTube de CIEP o DOLO, ¿sale? Y ahí estaremos atendiendo a los cuestionamientos que vayan surgiendo para en algún momento tratarlos como tema de conversación y reflexión. Así que nos estaremos viendo el próximo mes. Un gusto estar con ustedes y sería todo.